Y si nos pudiéramos encontrar al Padre Pío por la calle y decirle, Padre Pío, estamos en medio de una pandemia, ¿qué nos recomiendas? Eso es lo que vamos a ver hoy. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Cinco principios. El Padre Pío dio 5 principios para sobrevivir en una pandemia, sea, digamos, realmente una pandemia o lo que estamos viviendo, que aunque tiene ese nombre, pues por la letalidad y demás debería ser más bien una epidemia. Pero en todo caso es una enfermedad y que realmente está hiriendo a muchas personas. Y es ahí donde uno dice, bueno, ¿y si nos pudiéramos encontrar con el Padre Pío, el que nos diría? Entonces resulta que él tiene una carta que él envía a una de sus hijas espirituales que se llama Antonietta Bona. Esa carta yo creo que valdría la pena leerla en su integridad, pero bueno, de esa carta se toman algunos puntos que son esos 5 principios que yo les voy a dar para sobrevivir a una pandemia. Pues ese es el título que le da Así Prensa, que es el portal que saca esta noticia, y yo la voy a leer de allí, de los extractos que ellos hacen. Bueno, yo les recuerdo que voy a ponerles aquí, regresamos a los tiempos en el que yo mismo tengo que poner los letreritos. Recuerden que tenemos la misa por las madres vivas y difuntas de todos los hijos protegidos del Padre Pío, es decir, de todos aquellos que hacen parte activa de este canal, y esa misa es para el último domingo de este mes de mayo, es decir, el 30 de mayo. El 30 de mayo será esa misa por las madres vivas y difuntas de quienes son parte de los hijos protegidos del Padre Pío. La misa por los miembros del canal ya fue hecha este domingo. Así que la que viene es en junio. Y recuerden que esas misas son hechas gracias a quienes hacen parte del grupo de los hijos protegidos, porque somos hijos del Padre Pío, ¿cierto? Entonces, si somos hijos del Padre Pío, pues vamos a mostrarlo también con las obras. Muy bien, entonces, vamos entonces a iniciar. Estas son las redes sociales de nuestro amigo Fernando. La base de él es la página sanpadrepío.es, así que visítenlo, y las redes sociales nuestras que las están viendo también aquí. Esto es al revés, aquí. Muy bien, entonces vamos a esta batalla. Entonces resulta que en esta carta el Padre Pío empieza diciendo lo siguiente: no tengas miedo de ningún daño futuro que pueda suceder contigo en este mundo, porque tal vez no sucederá contigo en absoluto, sino, o digamos, en todo caso, que venga para ti lo que Dios quiera, pues Dios te dará la fuerza para soportarlo. Entonces, lo primero que el Padre Pío nos va a decir antes de enumerar esos 5 principios es eso: si viene, que llegue, porque Dios no nos faltará. Y luego dice el Padre Pío: si Dios te permite caminar sobre las aguas tormentosas de la adversidad, no dudes, no dudemos, no tengas miedo, no tengamos miedo. Dios está contigo, ten coraje, ¿no? Ten la valentía para enfrentarlo, y así quedará más fácil. Porque si nosotros tenemos esa confianza en Dios, esa tal confianza en Dios, pues ¿qué puede venirnos? Realmente es así, como dice el Padre Pío. ¿A qué le vamos a tener miedo? Entonces, ¿cuáles son esos 5 principios que da el Padre Pío? Primero, sabemos que todas las cosas suceden para el bien de aquellos que aman a Dios. Eso lo dice San Pablo, capítulo 8 de los Romanos, versículo 28. Entonces, todo lo que sucede, aunque a nuestros ojos sea bueno, sea malo, para Dios siempre va a ser bueno en los planes que Él tiene. ¿Cuáles son los planes que Él tiene? Que venza la fe católica en el mundo, es decir, que todas las almas se vuelvan a Dios. Entonces, todo concurre para la salvación de los hombres y para la glorificación de Dios. Así que si nosotros pasamos por la enfermedad, si alguien cercano a nosotros pasa por esa enfermedad, pues sigamos adelante, porque será simplemente un escollo en medio de este camino que es a la eternidad, porque
el último paso es la eternidad, nuestro fin. ¿Sí? El fin último es la eternidad. Segundo, Dios es nuestro Padre. A nosotros a veces se nos olvida eso, que Dios es nuestro Padre. Él es un juez severo, pero también es un Padre misericordioso. Y tan misericordioso es Dios para con nosotros que nos dio su Hijo. Y después aún de darnos su Hijo, que ya era suficiente, quiso dejar a algunos hombres y mujeres en toda la historia de la iglesia para que ellos nos acercaran más a Él. El Padre Pío es uno de esos ejemplos. Y tan misericordioso es nuestro Padre que cuando nos dejó al Padre Pío, nos dejó algo muy especial con el Padre Pío, su mirada. Esa mirada que ustedes saben que como colombianos pueden pedir al número que está aquí en pantalla. Eso sí, esta semana no. Esta semana no se puede pedir. Tenemos a la persona que nos ayuda a contestar las llamadas en otra parte, así que pues hay que esperar. Ya después, para la próxima semana, seguramente ya podrán hacerlo. 328-12-0525 de 2 a 6 de la tarde y tenemos ya una sorpresa. No la estampa exactamente, pero sí una sorpresa para todos los que están en el exterior. Pero esa sorpresa pues se va a demorar de pronto hasta el inicio de junio o bueno, con la ayuda de Dios, tal vez ahorita iniciando el mes, terminando este mes de mayo. Muy bien, entonces, tercer consejo que da el Padre Pío, el tercer principio, digamos, para sobrevivir en medio de esta enfermedad. Cuando os mandé sin bolsa, sin mochila, sin calzado, ¿os faltó por ventura alguna cosa? Dice nuestro Señor en San Lucas 22, versículo 35. Entonces, nuestro Señor como que se queja a los apóstoles y les dice, bueno, ustedes, cuando yo los mandé, ¿ustedes creen que les faltó algo? Aun cuando nuestro Señor dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar la cabeza. O sea, nuestro Señor mismo. Y sus apóstoles, sin embargo, no les faltó nada. La comida, el techo, todo siempre estuvo a salvo. Por eso es muy bonito que esa confianza, esa palabra es muy importante, confiar, esté en nosotros siempre. Por ejemplo de ellos, como hacen los hijos protegidos del Padre Pío, que tienen una confianza en el Padre Pío inigualable, que en último grado es una confianza en Dios, que es el fin último de toda nuestra confianza. ¿Por qué? Porque ellos deciden hacer algo, es decir, permitirnos enviar las estampas, etcétera, etcétera, realizar la Santa Misa, porque dan una donación a este canal para que él continúe. Y sin embargo confían, porque al fin y al cabo es lo que yo doy al Padre Pío, él me lo va a dar al 1000. Y aun cuando en esta vida no sucediese, y eso que Dios en la Sagrada Escritura está que él ni siquiera un vaso de agua dejará sin que tenga paga, así que imagínense. Pero si aún así no fuese pagado en esta vida, pues el Padre Pío nos dio una promesa que vale mucho más que todo eso. Yo les estaré esperando en las puertas del cielo. Pues a todos los hijos espirituales y a todos los miembros del grupo de los hijos protegidos, pues Él nos está esperando. El cuarto, eternidad. Nuestro Señor, cuando habla de la Sagrada Comunión, de la Eucaristía, en el capítulo 6 de San Juan, Él dice unas palabras muy fuertes. Dice, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida eterna. Pero nos dice que aquellos que piensan en los novísimos, en las postrimerías, o sea, en aquellas últimas cosas del hombre, que son 4, no pecarán. Muerte, juicio, cielo, infierno. Si nosotros pensamos, meditamos en eso, no pecaremos. La promesa de nuestro Señor es muy fuerte ahí. O sea, ni siquiera a la Eucaristía nuestro Señor dice eso. Quien comulgue no pecará, no. Solo el que piense en las postrimerías. Por eso el Padre Pío dice eternidad, sencillo, eternidad. Piensa en la eternidad. Por tanto, piensa en lo que va a pasar antes de llegar a la eternidad, la muerte, el juicio. Y piensa en la eternidad, el cielo, el infierno. No hay más. ¿Dónde vas a estar? Y el quinto principio es, en cuanto a mí,
Eso es San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14. En cuanto a mí, no pretendo jamás gloriarme a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos solo en la cruz, es decir, nos gloriamos en el sufrimiento. El mundo de Dios es un mundo que no quiere sufrir, y eso es tan evidente, pero, o sea, tan así, que sucede lo que estamos viendo en muchos lugares, y es que si yo voy a sufrir, más bien me quito la vida. Entonces llega la eutanasia. Y es una ley que pronto aquí se va a consolidar. Aquí, digamos, es legal, todavía falta un montón de... O sea, no es legal hacia el público, digamos, pero en la ley está permitido. Entonces, de alguna manera legal, solo que no se implementa en su totalidad. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros no queremos sufrir. Que el sufrimiento ya se ve como algo que tiene que ser rechazado, que no se admite sufrir. Es decir, sufrir es imposible. En últimas, porque nosotros nos queremos gloriar de cualquier cosa que no sea, eso sí, la cruz de Cristo, porque eso es sufrir, eso es padecer y eso no nos interesa. Bueno, el Padre Pío pues nos está diciendo, si nos tiene que afectar esta enfermedad, vamos adelante. Si no, vamos adelante. Si alguno de los más cercanos, sigamos adelante, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en el cielo. Así como el Padre Pío nos decía, el que nos está esperando allá en el cielo, pues vamos a poner los ojos en él. Y para poner los ojos en él, pues qué mejor que tener la estampa, qué mejor que tener la Santa Misa, y esa misa es muy especial. La misa por las madres vivas y difuntas es la misa tradicional, o sea, la misa que el Padre Pío realizó hasta su muerte, va a ser hecha por todas las madres. Si ustedes son miembros de los hijos protegidos, son madres, entonces es por ustedes. Sean madres, no sean madres, por tanto todos los señores que hacen parte de los hijos protegidos van a tener esa misa por sus madres, por sus abuelas, etcétera, etcétera, o por sus hijas que sean madres, etcétera. En todo caso, esa misa es dedicada por ustedes, no desaprovechen esa misa. 30 de mayo, ese domingo, el último domingo, va a ser pues la misa por las madres vivas y difuntas para todos los que hagan parte de los hijos protegidos del Padre Pío, y a todos los que quieran estar en la misa de junio, que es por todos los miembros, inscríbase en el link que está aquí abajo. Muy bien. Ustedes me perdonarán que estén siempre mirando aquí, pero bueno, me toca a mí mismo editarme antes de subir el video para poder que nos rinda bastante el tiempo. Recuerden entonces que esta semana la iniciamos con el podcast muy fuerte sobre la cuestión que está pasando en Alemania, y que tenemos esta semana que estar unidos al Padre Pío, rezando por nuestros hermanos en Alemania, por la Iglesia Católica en Alemania, porque está a punto de entrar formalmente en un cisma. Ya de manera material se podría decir, o digamos, en un cierto sentido, y me confundo un poco si es formal o material cuando todavía no está definido, pero en fin, están en un cisma. Estamos a punto de perder la iglesia en Alemania. Así que recemos por ellos y atendamos a estos consejos. Piensa en las postrimerías, piensa en los novísimos y no pecarás. Estimados amigos, que el Padre Pío les bendiga, y vamos a ver que Él nos va a bendecir ahorita. Quédense hasta el final para recibir esa bendición. Que Él les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, così sia. Sia lodato Gesù e Maria.